Consejería Pastoral. Buenos días, Pastor Nando. Buenos días, buenos días. Un placer siempre estar aquí con ustedes y en medio de todas estas circunstancias, creo que el Señor nos permite tener palabras de esperanza y palabras de aliento en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Así que yo creo, y también palabras de dirección. Porque yo creo que la palabra de Dios es tan completa, es tan poderosa, que para cada circunstancia no solamente tiene aliento y esperanza, tiene dirección. Y yo creo que necesitamos esa dirección de Dios y máxima en este tiempo. Así que por eso doy gracias a Dios por Nueva Vida y por el proceso regular de mantenernos comunicando la palabra que trae dirección para este tiempo. Esta mañanita, como siempre, ¿verdad? Hablamos en este segmento Consejería Pastoral con la familia. Hablamos con el matrimonio, hablamos con el esposo, con la esposa. Y estamos viviendo un tiempo de mucha incertidumbre. Ya gente se ha quedado sin empleo. Miles de personas se han quedado sin empleo. El Departamento del Trabajo no da abasto con las solicitudes para el desempleo. Sí. Y hay algo, Nando, que a los varones nos afecta un poquito más que a las nenas, que a las féminas. Y es que somos enfunchaditos, trancados a la hora de nosotros reconocer que necesitamos ayuda. Los varones nos percibimos siempre como los suplidores de que en la casa haya comida, de que las cuentas estén al día, en términos generales, ¿verdad? Estoy hablando de los varones trabajadores, responsables, que tienen ese sentido de responsabilidad familiar bien tremendo, pero muchos de ellos, miles de ellos, se han quedado sin una fuente de ingresos. Y para nosotros, cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Todo está bien. Y cuando, ¿verdad?, indagan un poquito más, nosotros hacemos un esfuerzo actoral impresionante para convencer a todo el mundo de que todo está bien. Este es el tiempo de que nosotros los varones, si estamos en una necesidad, abramos el corazón más que nunca y digamos y levantemos la mano, yo necesito ayuda. No porque estemos necesariamente o solamente tristes o deprimidos, sino porque tal vez es el momento de decir, yo necesito una comprita para casa. Y sabemos que los varones siempre tenemos ese tranque de nos sentimos débiles, nos da pachón, no nos atrevemos a decir, necesito ayuda. Y yo creo que este es el tiempo de... Sí, es que tú sabes que... Más que nunca sí. Tú sabes que lo que ocurre, que es una línea bien fina entre un poco de ese orgullo masculino, se supone que yo tenga todas las respuestas. Y hay veces que nosotros nos criamos como hombres pensando que se supone que yo tenga todas las respuestas y que yo ante todos los escenarios yo tenga los resultados a la mano. Y mientras pensaba en este tema y pensaba en la importancia de nosotros hablar, es que el silencio del hombre implica que habla mucho consigo mismo, ¿verdad? Mientras menos un hombre habla hacia afuera, más habla con la persona que más influencia su vida, interesante, que es uno mismo. Sí. Porque esa persona no está en silencio. El silencio realmente no existe. ¿Y es una ventaja o es una desventaja? ¿Es peligroso? En algunas circunstancias, la palabra sí me dice que es bueno cuando uno es capaz de ser prudente en sus palabras. Pero el error es cuando ese silencio llega al punto de yo carcomerme por dentro una situación que no ventilo, que no digo nada, porque lo que puede provocar en mí es un proceso de daño espiritual hacia mí mismo, de daño emocional, y en medio de una crisis puede provocar inclusive hasta que yo tome decisiones que están basadas en mi propia prudencia, que Proverbios capítulo 3 me dice, mira, no tomes decisiones basadas en tu propia prudencia, no te ancles a ti mismo. Esa influencia tuya para reflexionar, pues puede ser buena, pero cuidado con quedarte en ese silencio. Mira, uno de los ejemplos que a mí más me gusta en la escritura, y yo creo que a cada rato nosotros estamos citando algo que él escribió, porque escribió 13 cartas, fue Pablo. El apóstol Pablo es alguien que indudablemente muchos de los fundamentos de nuestra fe están basados en las cosas que Pablo escribió y desde los diferentes lugares donde escribió. Pero en esa de las últimas cartas de él, esa segunda carta de Timoteo específicamente, hay un verso, el capítulo 4, verso 9. Es un verso muy simple dentro de la carta, pero que yo creo que me refleja el corazón y la actitud que debemos tener los hombres ante circunstancias difíciles. Pablo estaba preso, estaba en un momento
donde ya estaba mayor, donde ya él sabía, inclusive esta misma carta, él dice, sé que el tiempo de mi partida está cercano, él decía. Pero en este verso, el capítulo 4, verso 9, específicamente le dice a Timoteo, Timoteo, por favor, ven pronto a verme. Y eso a mí me muestra la realidad del carácter de este apóstol. Porque él no solamente fue capaz de decírselo a Timoteo, sino que lo dejó plasmado para la historia, ¿no? Y para la historia nuestra. Ven pronto a verme, me hace falta verte, me hace falta tener un tiempo de compartir contigo, de orar juntos, inclusive dice, al acordarme de tus lágrimas, hasta habla de ese momento de intimidad emocional. Y yo creo que nosotros ahora en este tiempo de crisis no estamos para quedarnos en silencio y seguir hablando con nosotros mismos y seguir, pues debo hacer aquello, pues debo hacer esto otro, y a veces nos tiramos unas maromas porque mientras más silencioso es el hombre, más maromas se puede tirar, ¿verdad? Como decían en mi pueblo, haces unas maromas que de momento cuando miras hacia atrás no consultaste con nadie. Hay esposos que no consultan con su esposa y yo creo que eso es falta de sabiduría, porque el Señor dice que es ayuda idónea, que ella es ayuda provista de Dios para ti. Consultar con sus hijos cuando tenemos hijos que ya están en unas edades de adolescencia. Es bueno tú preguntarle, oye, ¿qué tú piensas de esto? Porque también le estás enseñando a cómo ellos se enfrentan a la crisis. Hay hombres que a veces me han dicho, no, yo no le he dicho nada a mi esposa de que estamos en este momento económico difícil y prefiero no decirle para que ya no se vaya a cargar, para que ella no se sienta mal, o no le quiero decir a mis hijos porque es que no quiero que ellos vayan a sentir que nosotros estamos en un momento de dificultad. No, eso es erróneo. Hazlos parte, porque entonces así cargan juntos el proceso. Sabrá Dios si la buena idea proviene de tus hijos o proviene de tu esposa, que pueda decirte, mira, pero ¿qué tal si tomas esto con más calma? ¿Qué tal si miramos en esta otra dirección? Pero el silencio, a veces que hay hombres que se van así, empiezan a mirar para lejos, como dicen en el campo. Al horizonte. Empiezan a mirar para lejos y empiezan a hablar con ellos mismos y allá tratan de resolver el mundo. Cuidado con apoyarnos en nuestra propia prudencia, y más en este tiempo donde van a haber cosas que van a cambiar y que vamos a caminar caminos que no hemos caminado. Pero pastor, un hombre que se queda sin trabajo y que no tiene plata es un hombre profundamente desmoralizado. Definitivamente. Y entonces es complicado, ¿no? Sí, porque se siente que él debería tener o deberíamos tener sobre nuestros hombros, nuestros hombros deberían ser suficientemente fuertes para bregar con todo. Y máxime cuando hay muchos hombres que ponen su identidad total en el trabajo. Ajá. Cuando yo pongo entonces mi identidad de que lo que yo soy, inclusive hay gente que a veces tú le preguntas, bueno, ¿y qué? ¿Y tú qué eres? Y contestan lo que hacen. Entonces, porque usualmente esa es su visión. Lo que yo hago es lo que define lo que yo soy, y no es así. Entonces, yo creo que es un nuevo tiempo para ver la verdadera identidad de Dios en ti. Entonces, como hijo de Dios, con esa identidad del Señor, pues sí podemos hacer X o Y trabajo, pero el trabajo no puede seguir definiendo mi identidad. Y en este tiempo, el desempleo o aquellos y quiero hablarle específicamente también a aquellos hombres que son, por ejemplo, empresarios, que ahora mismo su empresa quizás está en un momento de crisis. Entonces se quedan con eso en silencio y empiezan a ver cómo el porcentaje empieza a bajar, cómo quizás las circunstancias no son las mismas. Y de momento no me voy a quedar en silencio porque de alguna manera yo voy a inventarme tal o cual cosa para ir al mismo nivel donde estaba. Cuidado, cuidado, porque este es el tiempo donde también necesitas el grupo de apoyo y Juan Carlos muy bien sabe que esto, inclusive lo hablábamos en un conference de Zoom con los hombres que tuvimos la semana pasada, porque decidimos reunir los hombres de la iglesia en Zoom y las mujeres también, pero el tiempo de Zoom con los hombres fue, ok, necesitas un equipo de amigos. Este no es tiempo de tú estar solo. Hay veces que lo que necesitas es hacer esa llamada a ese otro hermano que está en medio de una situación donde sabes que te puede brindar sabiduría de Dios. Porque yo busco a los amigos de Dios. La gente que son amigos de Dios son mis amigos.
y esa gente me puede bendecir. Y hay ocasiones en las cuales nosotros necesitamos creer claramente lo que dice el libro de Corintios capítulo 9, específicamente que la abundancia de uno pueda suplir la necesidad de otros. Y no es únicamente en términos económicos, sino en términos de dirección, en términos de cómo aquellos empresarios que quizás en esta etapa están en una bonanza puedan bendecir a aquellos que quizás están en una situación de crisis, quizás con consejo de sabiduría. Mira, nosotros tenemos, yo lo veo en la iglesia, cuando hay hermanos que empiezan a compartir, mira, encontré tal o cual cosa que se puede hacer o podemos trabajar de tal o cual manera. Necesitamos ese grupo de apoyo, no podemos quedar en silencio. Y a veces ese grupo de apoyo lo que sirve es para darle una llamada, decirle, mira, hermano, necesito desahogarme, necesito decirte, mira lo que me pasó, hice esto y esto y esto y no me salió. El mero hecho de tú sacarlo hacia afuera va a bendecir tu vida y quizás vas a recibir del otro lado una palabra que pueda ser de dirección para este tiempo. Quizás a lo mejor lo que necesitas escuchar, tómalo con calma, mira, no te preocupes. ¿Qué tal si nos reunimos por Zoom o por alguna plataforma, nos vemos las caras? ¿Qué tal si tomas un tiempo para desahogarte? Mira, inclusive a nosotros los pastores en este tiempo, que estamos todos que si en las redes, que si aquí ministrando. Ustedes están trabajando un montón. ¿Sabes? Es un trabajo consistente. Pues para nosotros, los otros días me llamó un amigo pastor y él me llamó y empezó a desahogar. Mira, esto, y aquí, allá. Y cuando él terminó, yo le dije, ¿terminaste? Ok, ahora me toca a mí. Así que yo creo que en medio del momento donde estamos, el silencio no es el mejor consejo. Pastor, aquí nos llamó un pastor de Texas, quebrantado en uno de los temas que presentamos. Y era exactamente eso, buscando ventilar. Y fíjate que desde allá estaba conectado. Dijo, por favor, cubran a los pastores, oren por los pastores, porque están trabajando el doble. El doble están trabajando ustedes porque hay que, ¿verdad?, producir la consejería. Hay que bregar con el matrimonio, ¿verdad?, si hay alguna situación difícil. Con el niño que está mal en una de las casas. Con la tecnología, la vamos. Tecnología. Con lo que tiene que ver con el Zoom ese que se puede salir una papa. Tú sabes que de momento hay que dar talleres. Yo he tenido hasta hermanos que me han llamado, mira, enséñame a bregar con esto porque necesito trabajar con esto para X o Y cosas. O sea, son circunstancias que no estábamos previstos ni a trabajar ni a manejarlas. Y hay que darle, y aquí quiero ser muy enfático en esto, hay que darle un poco de humor al proceso también. Yo creo que a veces cuando esta persona se queda muy en silencio y se queda ahí callado, pues empieza a amargarse. Porque empieza a pensar en qué uno piensa cuando uno está en una situación así, en lo peor, en el peor escenario posible. No, aquí me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Y yo creo que necesitamos también a veces darle un poco de humor a la cosa y decir, mira, yo creo que podemos, si hemos salido de otras, podremos salir de esta. Esto no va a ser eterno. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, porque esas son las temporales, sino las que no se ven, que son las eternas. Pero para una esposa debe ser bien difícil bregar con un esposo enfunchado. Definitivamente. Que no quiere hablar, tú sabes. Sabiendo que está, ¿verdad? Mal. No, y sabes algo, provoca irritabilidad en el hombre. Cuando tú estás en silencio y estás con circunstancias que estás manejando y no sabes cómo resolverlas, pues prendes de un maniguetazo rapidito. ¿Sabes? Pasa cualquier cosa y de momento explota. Y dijiste, también reconócete. Cuando tú te estás dando cuenta de que estás como que muy iracundo, que estás sacando hacia afuera regularmente como que, no me digas esto, no me digas lo otro. Cuidado, puede ser que lo que estás albergando en tu corazón está destrozando las conexiones y las relaciones que se supone que en esta etapa puedan ser de edificación y de bendición. Y también, esposa, de un consejo a la esposa. Yo creo que a veces es bueno también que además de decirle, o sea, busca la forma de decirle, mira, estás en silencio, sería bueno que buscaras ayuda. También sería bueno que le escribas a aquellos que tú sabes que son amigos cercanos. Eso es bueno. Y que le digas, mira, estos son los 3, 4, 5 amigos, pero bien cercanos de mi esposo, a quienes él escucha.
le voy a pasar un texto y decirle, mira, dale una llamadita a fulano porque necesita aire y necesita quizás ese respiro. Yo doy gracias a Dios porque ha habido momentos en mi vida donde yo he recibido una llamada de un gran amigo y oye, ¿cómo estás? Y esto, y de momento pues me sorprende la llamada. Yo, pues mira, qué bien esto, lo otro. Y cuando acaba la llamada, Jessica pasa por el lado, te llamó fulano. y ya yo, tú entendiste. Y yo, ok, ahora entendí, muy bien, qué bien. ¿Por qué? Porque eso nos bendice. Ajá. Eso nos bendice y nos bendice el ventilar. No seamos, yo sé que los hombres me han oído muchas veces y en Hombres Discipulados lo hemos dicho muchas veces. No seamos hombres Rambo. Que el hombre Rambo se quede en silencio y no dice nada y es todo el tiempo con una mirada de venganza y de que tengo que resolver el mundo por mí mismo. No, para eso el Señor creó una comunidad de fe. Amigos, Pablo no escribió las cartas solo. Interesante. Pudo haber dicho Pablo, pero dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de tal lugar. Pablo y Timoteo a la iglesia. Sorprendente. Las cartas de Pablo tienen montones de amigos. Que si salúdame a aquel, al otro, aquí, a Gallo, Aristarco, Onésimo, wow, Trifena, Trifosa, tenía hay más raros están ahí. Los nombres más raros están en Romanos 16, usted los puede encontrar ahí. Pablo trabajó en equipo. En este tiempo necesitamos trabajar en equipo. No podemos trabajar solos y no es sabio quedarnos con toda esta vorágine por dentro y diciendo, yo no sé qué voy a hacer. Bueno, este es tiempo de pídale sabiduría a Dios. Seguro que Dios nos va a dar sabiduría. Pero busca alrededor aquella gente que te ha bendecido, que ha estado cerca de ti, que sabes que te puede dar un buen consejo. Ayer en la noche hubo un hermano que me escribe, necesito consultarte algo. Me avisas cuándo puedo llamarte. Y este tiempo, pues yo le dije, mira, llámame ahora. Es la mejor forma. Y cuando me llamó fue tan bueno escucharle, porque está en un momento, en una situación como esta. Cuando hablábamos Juan Carlos y yo sobre el tema, yo decía, wow, qué chévere, sí, voy a trabajar sobre el tema. Y como a las 3 horas me llega esta llamada que tiene que ver específicamente con el tema. Y digo, wow, Señor, gracias, porque este hermano pudo tener la libertad de pedir esa consulta. Y me dijo, hablé ya con mi esposa, hablé con mi papá, pero me faltaba hablar contigo. Él estaba triangulando, estaba haciendo una triangulación del consejo, y eso es la multitud de consejos y sabiduría. Así es. Y él me dijo, yo no me puedo quedar con esto por dentro porque necesito manejarlo. Entonces, así que me dio el ejemplo correcto para cómo se puede hacer. Hay formas, hombre que me escucha, hay formas correctas para hacer lo que quizás has hecho en tus propias fuerzas. No pienses que de la única manera es como tú piensas que hay que hacerlo. No, busca sabiduría de Dios en otros. ¿Cuántos errores cometemos que subestimamos a la esposa y lo que puede aportar en aras de protegerla, entre comillas, en aras de no preocuparla, en aras de no poner carga sobre ellas? Realmente muchas veces los mejores consejos también vienen de ellas. Definitivo. Tienen esa gracia de Dios que ven las cosas tan diferentes a nosotros que cualquier comentario se convierte como que, wow, yo no lo había visto así. Y te voy a decir algo, entonces, Juan. es mejor que no las protejamos tanto en ese sentido porque nos perdemos el insumo de lo que nos pueden dar. Y hay ocasiones en las cuales cuando ellas nos dicen algo, para nosotros como hombres es como, eso no es lógico. Eso, de verdad, eso yo jamás lo hubiera pensado. Pues ¿sabes qué? Dale pensamiento, porque probablemente eso que tú no has visto es la palabra de sabiduría de Dios que te está dando para este tiempo. Así que es tiempo de escuchar y discernir, y ir a la presencia de Dios, pero buscar a aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Y máxima nuestra esposa. Mi esposa a mí me ha librado de muchas, gracias a la sabiduría que Dios le ha dado. Así que Qué tremenda ventaja el que tiene iglesia y el que tiene amigos en la iglesia, ¿no? Sí. Porque hay gente en este momento que no tiene a quién llamar. Hombres Aislados. que no, sí, literalmente, no echaron a los amigos hace mucho tiempo a un lado, dejaron de ir a la iglesia, y ahora ¿a quién vas? ¿No? Así que esa es la importancia. Así que este es tiempo de volver. Este es tiempo de volver. Nosotros en la reunión que tuvimos de hombres, hubo hombres que hacía mucho tiempo no los veíamos
y se conectaron y estuvieron con nosotros. Es tiempo de volver, es tiempo de tomar ese orgullo, echarlo a un lado y decir, bueno, voy a volver porque yo sé a quiénes tengo, sé qué personas el Señor ha puesto a mi alrededor. Y yo creo que cuando hay un amigo de verdad del corazón, te va a responder. El que quiera congregarse cibernéticamente. Interesante, qué nuevo tiempo. Yo espero que este tiempo acabe pronto, en nombre del Señor. Yo espero que esta curva empiece a bajar porque de verdad que, mira, yo creo que nos hemos dado cuenta como iglesia cuánta falta nos hace estar juntos. Y yo espero que eso sea lo que dejemos impregnado en el corazón de todos aquellos que están quizás viendo a través de las redes, lo que sea. Todo eso es poderoso, es tremendo, pero no sustituye para nada lo que es el congregarnos y el estar como iglesia. Amén. Sí podemos estar conectados a través de las redes, así que usted nos puede encontrar en el Facebook de Catacumba 9, nos puede encontrar en YouTube de Catacumba 9 y seguimos añadiendo cosas. Ahora tenemos un podcast que lo puede encontrar la Catacumba 9 en Spotify y en todas esas redes, así que ahí están las predicaciones también, porque nos pidieron que fuera audio también, pues ahí están en audio. Así que en confianza nos puede buscar Nando y Jessica Steidel en Facebook también. Así que el Señor les bendiga y les guarde. Y esta semana sea una semana de mucha reflexión, pero para accionar. No puede ser reflexión para quedarme ahí, reflexión para accionar. Así que el Señor les bendiga y les guarde. Pastor Nando Steidel, amén. 7:23 en Ruta Nueva.